escudriñando como los de Berea. Buenos días, estimados hermanos, amigos que nos sintonizan a través de Radio Alma Cristiana. Su hermano y consiervo pastor Javier Martínez, con ustedes en su programación Escudriñando como los de Berea. Hoy le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite conectar con ustedes un día más. A Dios sea toda la gloria y toda la honra que hace posible nuestro encuentro como cada sábado 8 de la mañana aquí en Escudriñando como los de Berea. Así que qué placer poder estar en estos micrófonos para compartir las verdades de Dios el día de hoy. De verdad que Dios es bueno y damos gracias a Dios porque nos permite un encuentro más para escudriñar como los de Berea. ¿Recuerda usted aquellos hermanos en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11, que ellos escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que le decían eran así? Cuando le llegó el evangelio, ellos no simplemente lo recibieron, sino que ellos fueron a los profetas, ellos fueron a la ley, a verificar lo que decía Moisés y lo que decían los profetas. Y así confirmaban que lo que le estaban diciendo a ellos era realmente lo que se había profetizado anteriormente. Contrario muchas veces lo que hicieron, ¿verdad? No muchas veces, contrario a lo que hicieron los judíos que no verificaron las escrituras. De hecho, el mismo Jesús lo mandó. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús le dijo a ellos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos que esto, aunque los bereanos no lo recibieron de Jesús, pudiéramos decir que con sentido común, antes de rechazar cualquier cosa, nosotros analizamos y verificamos. Y eso fue lo que hicieron los bereanos. Ellos abrieron las escrituras tal cual como Jesús no le dijo a ellos, sino que le dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque ustedes dicen que ahí está la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Y Jesús le está diciendo: corroboren a ver si lo que ellas dicen y lo que ustedes están viendo hoy es lo que ellas dicen. Pero no, a ellos no les interesaba eso. Pero los bereanos que recibieron el evangelio inmediatamente se fueron a revisar las escrituras para ver si aquellas cosas eran así. Y hoy damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Y hoy el Señor nos trae un tema, ¿verdad?, que yo sé que va a tocar nuestros corazones. El tema de hoy, yo sé que Dios va a permitir que nuestros corazones sean tocados, porque de alguna manera todos hemos sido tocados por este tema en medio del camino del Señor. Y yo quiero orar primero, antes de iniciar, quiero orar para que pongamos
todo esto en manos de Dios. Esta programación del día de hoy la pongamos en manos del Señor, aleluya, y rogamos a nuestro Dios y soberano Padre. Señor, te damos gracias, tú que habitas en las alturas, Dios mío, tú que estás, Señor, aleluya, oh Dios mío, en lo alto y también en lo profundo de nuestros corazones. Señor, a ti te clamamos en esta hora y te rogamos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Venimos delante de ti reconociendo tu soberanía, tu reino, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que no hay Dios, Señor, fuera de ti, que tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio, aleluya, que tú eres nuestro Dios, nuestro, oh, Creador. Gracias, Señor mío. Padre, mira esta programación, Señor, que vamos a tener en el día de hoy. Yo te ruego, Señor, que sea usted limpiando nuestras mentes, limpiando nuestros corazones de cualquier corrupción, de cualquier pensamiento malvado, de cualquier pecado, Señor, hecho, Señor, sin intención, pero pecado, Padre amado. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Perdona nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones. Líbranos, Señor, de caer en esas tentaciones, Padre amado. Oh, Dios mío, y líbranos del mal. Guárdanos, Señor, del mal en el nombre de Jesucristo. Mira aquellas personas que nos escuchan hoy, Señor, que sean bendecidas con tu gracia, con tu espíritu, Señor. Que sean llenas, Señor, de ti en esta dulce y rica mañana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean abiertos, Señor, los cielos en favor de tu palabra en esta hermosa mañana. Amén. Gloria al Señor, estimados. Dios le bendiga nuevamente. Gloria a Dios. Oh, gracias, Jesús. Bendito tú eres, Dios. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y el tema que tenemos el día de hoy, trata, gloria al Señor, se llama propósitos por sueños. Propósitos por sueños. Y sería bueno iniciar con una pregunta, si quizás alguna vez usted ha tenido un sueño grande en su vida, ¿verdad? Que usted ha soñado con ser algo, alguien. Ser quizás, no sé, un profesional exitoso. O a lo mejor tener una familia linda, hermosa, perfecta. Hay otros quizás que tienen sueño de viajar mucho. O de emprender un negocio, ¿verdad? Otros sus sueños son cantar. Otros sus sueños son predicar. En grandes estadios. En fin. Pero de repente muchas veces la vida da un giro, ¿verdad? Alguna puerta se cierra, una enfermedad llega, un cambio inesperado, y ese sueño muchas veces parece desvanecerse. Muchas veces, ¿verdad?, damos con un encuentro con el Señor. Y ese sueño, pues, se va cambiando. Y quizás a veces pudiéramos hasta preguntar, ¿y es que Dios no quiere bendecirnos? Porque a veces cuando estamos pujando hacia una dirección y de repente como que se cierran las puertas, como que todo se nubla, como que nada parece fluir, a veces pensamos, pero ¿verdad? Es que Dios no quiere bendecirnos. No, esa no es la respuesta. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Muchas veces Él está diciéndonos a nosotros, incluso mi hijo, mi hija, yo tengo algo mejor para ti. Tengo mi propósito para ti. Porque nuestros sueños están creados según las circunstancias que nos rodean, según lo que nosotros vemos, escuchamos. A través de ahí nosotros vamos generando nuestros sueños. Nuestros sueños siempre tienen que ver con nuestro entorno. Y no precisamente con lo que estamos viviendo, sino puede darse el caso que pueda ser con cosas que yo lea. Puede darse el caso con cosas que yo vea. En este tiempo, por ejemplo, en la era de la información, ¿verdad? De la IA, donde tenemos tanta información instantánea, gloria al Señor. Quizás la visión quizás de los años 70, 80 es diferente, porque quizás las personas, los muchachos de antes no tenían tanta información a la mano como lo de hoy día. Por lo tanto,
las limitaciones en los pensamientos y en los sueños, pues estaba ahí por la limitación de la información que recibíamos. Usted, por ejemplo, empieza a leer un libro y en algo que usted descubre en ese libro, usted empieza a soñar, wow, y se empieza a imaginar, wow, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello, pero todo partió de una información. Por eso digo que el entorno en que nosotros estamos, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, define nuestro sueño, ¿verdad? Con lo que nosotros tenemos contacto, sí o sí, siempre van a definir nuestros sueños. El contacto con lo que nosotros tenemos, y el contacto puede ser tanto, ¿verdad?, de tacto, visible, o puede ser audible, de medida que cuando nos llega esa información a nosotros o algo relacionado, se nos abre la ventana del sueño y empezamos a soñar y a crear ideas sobre lo que nosotros queremos ser o a lo que no queremos parecer. Y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros vemos que realmente es el sueño que nosotros estamos creando. Pero Dios muchas veces viene a cambiarnos esos sueños que nosotros pensábamos que era el final y que eso era lo que íbamos a hacer. Y Dios viene, en vez de traer un sueño, Dios viene a traer un propósito. Y un propósito que no precisamente está relacionado con nuestro entorno, sino que es un propósito que Dios escribió desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y Dios viene a presentárnoslos. Tenemos la opción de recibirlo o de rechazarlo. Y puede ser hoy el día en que tú te des cuenta de esto, de que tú estabas soñando con algo y que toda tu vida tú querías algo, pero de repente hoy te das cuenta que tú estás en medio de una iglesia y tú te das cuenta que lo que tú soñabas ahora ya no te apasiona. O quizás aún te apasiona, pero tú te estás dando cuenta que ahora está entrando una verdad a tu vida que puede trastornarlo todo. Una verdad que se llama Jesucristo. Y yo quiero leer un versículo, voy a leer dos específicamente. Y el primero está en el libro de Proverbios 19, verso 21, donde dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Escuche esto: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Y esto se parece mucho a lo que estamos hablando ahora, los sueños y los propósitos. Que muchos pensamientos hay en el corazón, muchos sueños pueden haber en nuestros corazones. Hay muchos deseos de poder hacer algo, de haber logrado algo en la vida. O viceversa, hay muchas personas que tenían la vida destruidas en las drogas, en el alcohol. Muchas personas que nunca fueron a la escuela, otros que quizás fueron medianamente, que no hicieron nada. Sin embargo, Dios le cambia eso de esa verdad, de quizás que tenía esa vida quizás podrida en el alcohol, en las drogas, en los vicios, o aquella persona que no estudió, que no fue reconocida en su familia por ningún tipo de estudio, por ningún tipo de quizás de desarrollo personal, y sin embargo viene a Dios y Dios lo transforma, lo hace conocido, lo hace reconocido, y viaja en el mundo, predica en altares, y wow, pasó de la nada a una vida totalmente diferente, al propósito de Dios. Y estas personas muchas veces hasta ni sueños tienen, porque creen que la vida es una miseria. Pero Dios lo cambia por propósitos. Y hoy yo quiero que centremos en esto. Yo no sé cuáles han sido tus sueños en la vida. Yo también tuve mis sueños. Y quizás si me da el tiempo pueda contarte un poco con respecto a mis sueños que yo tenía. Pero no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de la palabra y quiero hablar de ti, para que veamos cómo quizás estamos rechazando el propósito de Dios por un sueño que nosotros teníamos. Y mira lo que dice el proverbista, que los pensamientos, que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero dice que el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, por encima de nuestros sueños, los sueños nuestros caducan. Todo sueño tiene un tiempo de existencia. Todo sueño caduca en algún momento, ya sea el día que te mueras o el día que lo abandones. Pero caduca el sueño. Sin embargo, el propósito de Dios no.
¿Y por qué te digo que el propósito de Dios no? Porque dice aquí el consejo de Jehová permanecerá. Y el consejo de Dios para nuestra vida es desde el principio. Porque Dios desde el principio tiene un propósito con nuestras vidas. Dios no tiene un propósito contigo el día que llegaste a la iglesia y ese día Dios empezó un propósito. No, no, no. Dios tiene un propósito contigo desde antes que el mundo fuera mundo. Desde antes que te formara, Dios tenía un propósito contigo. Y yo quiero que tú veas también el libro de Proverbios, capítulo 16, en el verso 9. Y ahí dice el Señor, el corazón del hombre piensa su camino. Oye, escucha por favor, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mas Jehová endereza sus pasos. Mira cómo el corazón del hombre piensa en lo que él quiere. El corazón del hombre va detrás de lo que él anhela, detrás del sueño. Pero dice que Dios endereza sus pasos. Y a veces nos pasa así a nosotros que hemos estado caminando detrás de un sueño. Pero ese sueño está fuera del propósito, fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y Dios quizás no cambia ese sueño por el propósito que Él tiene con nosotros. Por eso el tema de hoy, propósitos por sueños. Dios nos da propósito por nuestros sueños. Y es ahí donde yo quiero que nosotros entremos, gloria a Dios. Y vamos a entrar al fundamento bíblico más profundo. El contraste entre un sueño humano y un propósito divino. Y quiero ir al libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque allí en el versículo, ¿verdad?, estrella este versículo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estimado, Dios no está improvisando. Él tiene planes con nosotros. Él tiene propósitos de bienestar, de futuro, de esperanza. Pero nuestros sueños, sí, pueden ser quizás buenos desde nuestra óptica, desde nuestra visión, pero sus propósitos son perfectos. Los propósitos de Dios no son buenos. Los propósitos de Dios son perfectos. Los sueños a veces se centran en mí, en mi yo, en mi éxito, en mi vida, en mi comodidad, en mis logros. Pero el propósito de Dios no. Muchas veces los sueños solamente tienen que ver conmigo, pero el propósito de Dios para nuestras vidas tiene que ver no solamente con nosotros, sino con muchas personas. Y aparte de ello, con el reino de Dios, con la gloria para Dios, tiene que ver con Dios el propósito. Por eso yo quiero que tú entiendas el día de hoy, para que no te frustres pensando en lo que tú has dejado atrás o en lo que tienes que dejar. O quizás tú tienes que tomar una decisión difícil el día de hoy, porque Dios te está llamando a su propósito, pero hay un sueño delante de ti que está cruzado. Hay un sueño que tú lo traes desde hace 10, 15, 20 años atrás. Y ese sueño hoy es la división entre el propósito de Dios y tú. Porque ese sueño no deja que tú avances. Ese anhelo que tú tenías, ese pensamiento no deja que el propósito de Dios pueda cobrar vida. Por eso Dios le dice a Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y eso Dios lo está diciendo en nuestras vidas hoy. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y dice Dios: pensamiento de paz y no de mal. Y es para darle el fin que tú esperas. O sea, el fin de gloria, de gozo. Dios tiene un fin, un final para nosotros extraordinario. Mucho mejor que el que nosotros podíamos imaginar en nuestros mejores sueños. Por eso quiero que tú entiendas hoy que con el propósito de Dios no podemos pelear, sino que debemos de aceptar, porque Dios es poderoso, mis estimados. Mire, si miramos el libro de Efesios en el capítulo 3, Efesios 3, a la altura del verso 20, allí podemos notar que dice el Señor: y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pidamos o entendamos. ¿Escuchó? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. De modo que nosotros tenemos una capacidad en nuestra mente limitada de acuerdo a nuestros sueños, pero el Dios que tiene propósito con nosotros puede hacer las cosas mucho más abundante de lo que nosotros estamos pidiendo incluso, o aún mucho más de lo que nosotros podemos entender. Es por eso que nosotros tenemos que mirar el propósito de Dios y dejar de estar mirando nuestros sueños. Nuestro sueño es limitado, es pequeño en comparación con lo que Dios ha formado para nuestras vidas. Por eso usted tiene que saber que Dios es poderoso. Cuando abandonamos un sueño por un propósito de Dios, estamos caminando hacia la gloria eterna. Estamos caminando hacia el propósito eterno de Dios. Y no importa cómo te veas hoy. Quizás hoy tú estás en la medianoche. Quizás hoy las cosas están... tienes los ánimos cabizbajos. Quizás las cosas hoy no están fluyendo o sucediendo como tú quieres que sucedan. Pero yo quiero decirte, como diría el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, en su verso 28, y Pablo le dijo, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a lo que con sus propósitos son llamados. Incluso las decepciones por sueños frustrados ayudan a bien si estamos en el propósito de Dios. Por eso yo quiero que hoy tú veas, gloria al Señor, que cuando amamos a Dios, todo nos va a obrar para bien. Porque hay un propósito con el cual fuimos llamados. Dios no nos llamó para que nos sentáramos. Dios no nos llamó para que nos estacionáramos en un lugar. Dios nos llamó para cumplir un propósito que Él no se inventó ahora, sino un propósito que viene creado, formado desde antes de la fundación de este mundo. Por eso hoy usted tiene que mirar el propósito de Dios, no mirar tu profesión. Hay personas que están abrazando demasiado su carrera. Hay personas que están abrazando demasiado sus sueños y se han olvidado del propósito de Dios. Y hoy mi objetivo es despertar el anhelo por el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida por encima de tus sueños. Yo sé que estás preparado. Yo sé que estás preparada. Yo sé que quieres lograr mucho más cosas. Yo sé que te quieres preparar aún más para el cumplimiento de tu gran sueño. Pero el propósito de Dios es mejor. El propósito de Dios es mejor. El mayor sueño del mayor hombre de la humanidad no se compara con el propósito más pequeño del reino de Dios para una persona. No se compara. No se compara. Por eso yo quiero que tú le dé espacio al propósito de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Entonces, si tú abandonas, y no te estoy diciendo ahora, perdóname, no te estoy diciendo ahora que deje todo lo que tú estás haciendo, que renuncies a todo y que... No, hay un orden de parte de Dios. Claro, el orden no es dormirte hasta que suceda lo que tú esperas tal cual tú lo estás pidiendo. No, hay que ser valiente también. Si Dios te llamó, déjalo. Si hay propósito y Dios te lo ha manifestado, no postergue. Ahora, si tú no estás claro, si tú sientes que Dios no te ha hablado, si tú sientes que nada te está estorbando, que tú estás caminando bien, gloria a Dios. Examínese cada uno a sí mismo. Yo no soy juez. Solo estoy hablando de propósitos por sueños, de cómo Dios cambia los propósitos por sueños.
Y yo quiero que tú sepas que si Dios te está llamando y tú lo sabes, porque hay mucha gente que Dios le está llamando con un propósito. Hay mucha gente que Dios le llama con un propósito y estas personas saben, claro, que Dios le está llamando, pero ellos están postergando. Y están postergando por miedo a soltar lo que tienen para abrazar los desconocidos de Dios. Pero lo desconocido de Dios es mejor que lo conocido del mundo. Por eso yo quiero que usted hoy entienda esto. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo dijo: estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O sea, Dios no empieza algo para abandonarlo. Si Dios está cambiando tu sueño, es porque Él está perfeccionando en ti su obra. Es porque lo que Dios tiene preparado para ti es extraordinario. Y hoy quiero que tú mires esa realidad. Hoy quiero que abrace la verdad de Cristo y que tengas el valor para caminar en esta verdad y en este propósito de Dios. Pablo dijo: estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Por eso yo quiero que tú confíes. Dios no está empezando algo y lo va a abandonar. Si Él te está diciendo: mira, te cambia el sueño por un propósito, es porque Él tiene todo formado para darle vida a ese propósito. Y quiero hablarte de algunos ejemplos bíblicos de personas cuyos sueños cambiaron por el propósito de Dios. Porque tú y yo no somos los únicos ni los primeros. Y vamos a desarrollar historias, ¿verdad?, con detalles para que usted pueda identificar, gloria a Dios. Y cómo no empezar con José. Cómo no empezar con José, que fue, ¿verdad?, porque es un soñador este muchacho. Y la historia la podemos leer desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Extremadamente interesante. Un soñador de sueño, ¿verdad? Cuyo sueño se cumplió, pero transformado. José soñaba con grandeza. Él estaba teniendo sueños reales. Estaba teniendo sueños. Y los sueños de José eran con grandeza. Sobre sus hermanos. Sobre gobernar en su casa. Que él iba a tener autoridad como para gerenciar por encima de sus hermanos. José no era el gerente en su casa, era su hermano mayor, era su padre, sus hermanos mayor. Pero José era uno de los más pequeños, el penúltimo. Y José estaba soñando cosas extraordinarias. Pero estos sueños que José soñaba de grandeza, él veía que sus hermanos se inclinaban a él. Que sus hermanos se inclinaban ante él. Y era un sueño legítimo, pero humano y con orgullo. Dios lo usó, pero cambió el camino, mi estimado. Y José, como usted sabe, tuvo que ser vendido por sus hermanos, provocado a celos por José. Vendido como esclavo. Y estando allí como esclavo, usted sabe, tuvo que ir a la cárcel, si se quiere, injustamente. Y allí en la cárcel, olvidado. Humanamente José no existía para su familia. Para su familia José quizás ya estaba, bueno, para su padre estaba muerto, porque esa fue la versión que le vendieron sus hermanos. Pero sus hermanos quizás pensaron que José no iba a poder resistir tanto a una vida de esclavitud como a la que ellos lo vendieron. Y pudiéramos pensar, se frustró el sueño de José allí. Si se viera tú allí, quizás hubiera pensado: wow, hasta aquí llegué, sin nadie que te auxilie, olvidado en la cárcel. Pero no,
No se terminó el sueño, se transformó. Y al final sus hermanos se inclinaron, porque usted sabe lo que pasó. Fueron a buscar a José. José descifró el sueño. José fue establecido como gobernador de todo Egipto. Y luego, posteriormente, sus hermanos vinieron y se inclinaron delante de José. Wow. Pero no por poder personal, sino ellos se humillaron delante de él para salvar sus vidas de hambre. Y es allí el propósito de Dios. Y José le dijo a ellos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Ustedes, óyeme lo que le dice José, ustedes pensaron mal conmigo. Sí, y eso fue. Vosotros pensasteis mal contra mí. Pero mira ahí el ingrediente: mas Dios lo encaminó a bien. En otra palabra, Dios me cambió el propósito. Y el propósito era para darle vida a muchos. Gloria al Señor. Y a veces Dios permite que el sueño muera en la cárcel para resucitarlo, como dicen los americanos, en el timing, en el momento, con humildad, para bendecir a muchos. La vida de José, pasando en todo aquel trayecto, fue cambiada. Desde la cisterna hasta la cárcel, su vida fue cambiada. No solamente su propósito, sino la perspectiva, porque José vivió diferentes escenarios. Y eso le permitió cambiar su perspectiva y el propósito de Dios, alinearse y afinarse para el cumplimiento. Pero pudiéramos ver también la vida de Moisés. Éxodo 2, del capítulo 2 al capítulo 4, podemos ver un poco allí del desarrollo de la vida de Moisés. El príncipe que estaba soñando, ¿verdad?, con liberar a su pueblo a su manera. Y Moisés creció en el palacio, fue educado por las costumbres faraónicas, con poder, con autoridad, con fuerza. Pero quizás llevaba un sueño por dentro de ser un libertador. Y lo intentó a su fuerza, mató a un egipcio. Quiso hacerlo a su manera. Y ahí está donde muchas veces Dios no quiere cambiar, para que no hagamos las cosas a nuestra manera. Como le dije hace un rato, nuestros sueños a veces son buenos, pero los de Dios son perfectos. A veces son buenos nuestros sueños, pero los de Dios son perfectos. Moisés quería liberar a su pueblo, sí, pero lo inició de manera incorrecta. Mató al egipcio. Y eso fue un fracaso total, porque tuvo que huir al desierto por 40 años. Y allí tuvo que aprender mucho, porque Dios lo hizo pastorear ovejas por 40 años. Parecía muerto el sueño allí, ¿verdad? Parecía muerto. Se acabó el sueño. Yo que quería libertar a esta gente. Moisés se había olvidado. 40 años, hermano. Ya tenía una familia, ya tenía una vida. Ya Moisés no tenía en mente pasar otra vez para Egipto. No podía tampoco. Sin embargo, es ahí donde Dios viene y actúa. Y se le aparece: yo soy el que soy. Ve que yo te envío. Y el propósito de Dios era mayor. No era por la mano humana de Moisés, sino por el poder divino. Y Moisés aprendió la dependencia total de Dios. ¿Cuál fue la lección? Óyeme, Dios mata nuestros sueños egocéntricos para darnos su propósito sobrenatural. Porque muchos sueños es eso, como hablábamos un momento, que se trata solamente de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestra visión, de nosotros. Son egocéntricos nuestros sueños. Muchas veces Dios tiene que matarlo
Cuando son así, Dios lo mata, sí o sí, para poder cumplir con su propósito. Así tiene que pasar. Y así pasó, mi estimado, gloria a Dios. Para Dios poder llevarlo a la sobrenaturalidad. Hoy yo te invito a que tú puedas mirar el propósito de Dios para tu vida. Sí, quizás te está yendo bien en la empresa, quizás te está yendo bien con el negocio, quizás te está yendo bien como empleado, quizás la vida va de maravilla, pero ese es el propósito de Dios para ti. O sea, no es que no lo sea. Yo te estoy preguntando que si tú estás seguro de que es el propósito de Dios para ti. Y si tú estás seguro, pues gloria a Dios. Siga adelante, glorificando a Dios. Porque si es ese, solamente allí es Dios glorificado. Y tu vida es un ejemplo. Tu vida es un testimonio. Tu vida quiere ser imitada por otros. Pero si no, si lo que hoy está haciendo, si el negocio, si el trabajo, si la empresa no es el propósito de Dios, quizás en vez de ser tú el digno de imitar, el digno de querer ser como tú, sea lo contrario. No pueden seguir tus pasos porque hay caos en tu vida. Y yo lo que quiero es que tú te encarriles. Y al principio va a costar, porque cuando tú subes corriendo a un carril, tienes que estabilizarte. Y esos jamaquiones quizás para los lados, buscando estabilidad, te causen dolor, frustración. Pero quiero que confíes en Dios y en su propósito. No en lo que yo te estoy diciendo, en el propósito de Dios. Porque yo no sé cuál es el propósito para ti. Quizás ni te conozca, pero Dios sabe cuál es el propósito. Y el propósito de Dios es perfecto. Pero deberíamos de hablar de Pablo también. Wow. Sí, Pablo. Podemos leer, ¿verdad?, de aquel fariseo. Libro de Hechos podemos empezar hasta Gálatas, ¿verdad? Hablando de ahí que Pablo describe de su vida. El fariseo ambicioso que era este hombre llamado Saulo, conocido hoy como Pablo. Un fariseo ambicioso que perseguía a cristianos. Y Saulo soñaba con ser el defensor más celoso de la ley. Y claro, avanzar en el judaísmo más que sus contemporáneos también. Eso eran verdad de los sueños, de los anhelos de Pablo, de avanzar más que sus contemporáneos. Y mira lo que lo dice él en el libro de Gálatas 1:14, y él hablando del apostolado, y él habla ahí en el verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones. Oye, siendo más celoso, está diciendo Pablo, gloria al Señor, de cómo él, ¿verdad?, cómo él se visualizaba, donde él decía que él era, ¿verdad?, en el judaísmo más avanzado que sus contemporáneos de mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y es así como él lo denomina, y es así como él lo cataloga. Y era una de las cosas que él buscaba, ser más aventajado. Y vemos cómo camino a Damasco, se encontró con Jesús. Sueño cambiado radicalmente. De perseguidor de los apóstoles a convertirse en un apóstol a los gentiles. Por eso es que él dice ahí mismo en el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso comentábamos recientemente de que el sueño suyo nació en estos días, pero el propósito de Dios es desde la eternidad.
Y Pablo lo dice acá, por ejemplo, que Dios lo apartó a él. Por eso verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y él ahí está, ¿verdad?, hablando de cómo Dios le apartó. O sea, y él entiende que desde la concepción de su vida en el vientre, ya él estaba apartado. Pero ese apartado no vino ahí, sino que vino desde la fundación. Como le dijo el Señor a Jeremías. Gloria al Señor. Y es el propósito de Dios para Pablo, era llevar el evangelio a las naciones. Y luego Pablo tuvo que decir en Filipenses 3, oiga, este hombre de mucha data, si pudiéramos decir, este hombre de un gran background, si quisiéramos decir, con una trayectoria en el judaísmo, si se pudiera, impecable, ascendente, pero dio con la verdad del evangelio para que llevara a las naciones el evangelio de Cristo. Y por eso en el libro de Filipenses, para que usted vea, Pablo se despacha diciendo en el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, y a mí me encanta este verso. Dios, aleluya. Es delicioso. Pero claro, esto no le gusta a mucha gente. Muchos cristianos no les gustan este tipo de versículo. Porque Pablo dice: y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida. Y todo aquel que ama este mundo, es imposible que pueda abandonar las cosas de este mundo. Por eso vemos quiénes son de Dios y quiénes no. Porque el que es de Dios, las cosas de este mundo no le apasionan, no le llaman, no le atraen. Pero el que es de Dios, el que no es de Dios, es atraído comúnmente por todas estas cosas del mundo. Por eso Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire por qué él dejaba todo. Es decir, todo, yo lo he perdido todo, dice él, por el conocimiento de Cristo. Pero hay muchas, y aquí yo quiero hacer una parte, porque a veces cuando se pierde algo duele, ¿verdad que sí? Si usted tiene quizás la llave y usted la pierde, a usted le duele. Si usted tiene quizás, no sé, $100 y usted lo pierde, a usted le duele. Si usted tiene cualquier cosa, comúnmente usted tiene algo que nosotros perdemos en la vida, el trabajo, usted lo pierde y puede que le duele. O sea, muchas cosas hay en la vida que nosotros podemos perder, que nos pueden generar cierto tipo de dolor. A veces perdemos una, ¿verdad?, puedo decir una relación, una pareja, y esto le puede dar dolor, porque la pérdida puede generar dolor. Y te duele porque lo amas, porque te atrae, y el hecho de perder el control sobre ello genera un dolor en tu vida cuando lo pierdes. Esto es naturalmente. Recuerde que este programa es Escudriñando como los de Berea. Ahora yo quiero traer un poquito de luz para que usted entienda. Ciertamente aún, vuelvo al texto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Mire, estimaba todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y reitera: por amor del cual lo he perdido todo. Mira, todo. O sea, todo lo perdió, no una parte. Hermano, es que cuando, o sea, no siempre, pero comúnmente cuando Dios cambia el sueño por propósito, perdemos todos. Todo lo que tenemos lo perdemos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. En este caso Pablo dijo: lo he perdido todo por amor al conocimiento de Cristo Jesús, por el amor del cual lo he perdido todo. Y ahí es donde mucha gente muchas veces, oye, esto es muy sensible. Esto es muy sensible porque, y hay mucha gente que vino al Señor, cambió el propósito, le dolió todo lo que dejaron atrás,
Le dolió todo lo que dejaron atrás. Y muchas veces entonces, para poder recuperar cosas, hacen del evangelio una fuente de ganancias para sus vidas. Porque quieren el estatus que tenían antes o mayor, pero en la iglesia. Oh sí. Porque le dolió lo que perdieron. Añoran lo que perdieron. Y ven entonces en el camino de Dios una ventana para poder lograr aquello que ellos abandonaron, perdieron, les fue quitado o lo dejaron, pero todavía añoran eso, les duele lo que perdieron. Wow, cuando yo tenía, mire, yo tenía, yo esto, yo tenía, yo tenía. Y añoran tanto que siempre tienen eso en la boca. Y entonces muchas veces su corazón se ve corrompido, dañado, y tienen que recurrir a prácticas en el evangelio malsanas, corruptas, para ganar dinero a causa de la predicación del evangelio, del ministerio, del don, del llamado. Y son lo que la Biblia identifica como mercaderes del evangelio, que quieren vivir del evangelio. Y esto muchas veces viene desde este punto de vista. Otros, claro, nunca tuvieron nada, nunca perdieron quizás bienes materiales, pero ven allí una oportunidad de poder ser alguien y tener algo. Y hay muchas personas que están en el evangelio para lograr cosas. Y hay gente que están predicando no por las almas, sino por lo que le dan. No por la restauración, sino por lo que reciben. Hay mucha gente que está viviendo así. Por lo que le dan, por lo que consiguen, por las ofrendas, por las bendiciones, por la honra. Aleluya. Y no ha terminado el texto todavía. Gloria al Señor. Dice Pablo, por el amor del cual lo he perdido todo. Y ahí viene lo que hace la diferencia. Si tú le quitas esta parte a este texto, puede pasar lo que yo te dije, que se le corrompe el corazón a la gente y empieza a dolerle lo que perdieron, y empiezan dentro del evangelio a crear una forma de cómo generar riquezas, ganancias para ellos. No pensando en las almas, pensando en ello, en el dinero. Por eso Pablo al texto le añade y dice, y lo tengo por basura. O sea, todo lo que perdió, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, ¿a quién le duele la basura? O sea, Pablo dijo, yo lo he perdido todo. Y dice, y todo lo que he perdido lo tengo por basura. ¿A quién le duele la basura? ¿Quién le duele cuando saca la basura que el camión se la lleva y dice, ay, no te la lleve? Ay, esa es mi basura, por favor, que hace 2 días. No, nadie llora por la basura. A nadie le duele la basura. Más bien, cuando viene el camión y se te lleva la basura, que tú tienes mucha basura acumulada. Ay, la gente siente como que un alivio. Ay, gracias a Dios que pasó el camión y se llevó la basura. Porque siente que te quitaron un peso de arriba. Y eso es lo que pasa cuando tú vienes a este evangelio y tú dejas las cosas de este mundo de verdad y tú la estimas como basura. Siente que te quitaron. Si te duele lo que tú perdiste, no las consideras basura. Es valioso para ti, porque lo que duele es valioso. Ahora mismo acaban de morir muchísimas personas. Ayer murieron muchas, pero no te duele eso, porque quizás no son cercanos tuyos. Pero si fuera tu hijo, si fuera tu mamá, si fuera tu esposo, tu esposa, tu hermano, te doliera mucho, porque tú los amas. ¿Por qué no te duele la muerte de otros? Porque no lo amas. Sencillo. Si lo amaras a ellos, te doliera la muerte de ellos. Pero como tú no lo amas, todo lo que han muerto desde que empezamos el programa y ayer, y todo lo que han muerto cada día, cada minuto, cada segundo, no te duelen. ¿Por qué? Porque no lo amas. Por eso cuando se muere un familiar te duele, porque lo ama. Por eso cuando perdemos algo es porque lo amamos. Si no duele es porque lo amamos. O sea, si yo pierdo mi teléfono y lloro o me duele, es porque amo el teléfono, que no debería, porque no debemos de amar las cosas, sino estamos llamados a amar a Dios y a las personas, no a las cosas. Nada material o animal se puede amar.
Y yo sé que hay una campaña de amar a los animales, pero en ninguna parte de la Biblia aparece eso. Si usted lo puede tener, usted, claro, no es que no lo tenga, ni que no le dé cariño, ni que no. Pero a Dios amamos y a las personas. Lo demás es idolatría. Todo lo otro que amemos fuera de Dios y la persona es idolatría. O sea, usted puede tener algún animalito, usted lo puede cuidar bien, usted puede, pero no puede llegar al punto de amarlo y muchas veces preferirlo más que a una persona. Eso es idolatría. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta de lo que dice el apóstol, de que nosotros, ¿verdad? Debemos, o no dice que debemos, él dice más bien que él lo considera todo como basura. Y es ahí donde te reitero que cuando perdemos y nos duele, es porque hay un valor intrínseco en eso para nuestras vidas. Pero hoy Dios está llamando a romper todo esto, a que tú lleves el propósito de Dios al cumplimiento. Y sería bueno preguntarte, gloria a Dios, ¿qué persecución o ambición Dios quiere cambiar en ti por su llamado? ¿Hay alguna ambición en ti? ¿Hay algún pedido, alguna petición en ti que Dios la tiene que cambiar? Pedro era otro. Uy, se me acaba el tiempo y no, me falta todavía. Bendito es Dios. Pero Pedro era un pescador que soñaba simplemente con pesca exitosa. Y Pedro tenía su barca, tenía sus redes, un negocio familiar. Y Jesús dijo: ven en pos de mí y yo lo haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Y dice la Biblia que Pedro dejó las redes y le siguió. Pedro dejó las redes y lo siguió. Pero luego, tras negar a Jesús, volvió a pescar. Y Jesús lo restauró. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. El propósito de Dios para Pedro era liderar la iglesia primitiva en aquel entonces. Era el líder de la iglesia primitiva. Y Dios lo estaba llamando. Entonces, a veces nosotros volvemos a los viejos sueños. A veces cuando fallamos en un momento, cuando tenemos un fallo, una caída, un pecado, o cuando, no sé, o una desilusión, o un engaño, o una frustración, a veces abandonamos el propósito de Dios y volvemos a nuestros sueños comunes, a nuestros sueños naturales. A veces volvemos a los viejos sueños por miedo, por decepción. Pero Jesús nos llama de nuevo al propósito mayor que Él tiene para nuestras vidas. Él tiene un propósito mayor para ti, mayor que el sueño que tú estás viendo hoy, aunque tenga éxito. Y créeme que escuché un día a un predicador decir que el peor fracaso de un cristiano es tener éxito donde Dios no lo llamó. Wow. Y eso es verdad. Escucha esto. El peor fracaso de un cristiano es tener éxito donde Dios no lo llamó. Porque va a confundir el éxito con el propósito. Va a creer que Dios está... Pero no es el propósito de Dios. Por eso es lo peor, porque está desenfocado. Y al final te va a perder si no cambias. Pero mire, también en la Biblia hay una historia de una mujer joven con planes normales de boda. María, sí, María, planificando casarse. Y María soñaba con casarse con José. Una vida tranquila en Nazaret, con sus hijos, su esposo. Ay, ese era el sueño quizás de María. Pero de repente vino un ángel. Vino un ángel a interrumpir el sueño de María. Y le dijo: mira, concebirás y darás a luz un hijo. Y el hijo será hijo del Altísimo. Todo cambió. Y aquí la sierva del Señor, dijo ella, hágase conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Y el propósito de Dios era en María que ella fuera la madre del Salvador.
Un dolor inmenso en la cruz cuando ella tuvo que ver a su hijo crucificado y ella al pie de la cruz. Pero una gloria eterna. Una gloria eterna. Estimados hermanos, amigos, oyentes, sería mucho lo que tendría que hablarte. Tendría que hablarte también del sueño de Abraham. Un sueño de familia grande, ¿verdad? Pero tuvo que esperar 25 años. Luego tuvo que sacrificar a Isaac. El propósito de fe era para naciones, no para un hombre. Pero David, el sueño de pastor tranquilo, pastoreando, silbando, tocando el arpa allí, ¿verdad? Quizás que haciendo una que otra cosa. Pero Dios cambió el sueño de David y lo ungió y llegó a ser perseguido por Saúl y luego fue el rey conforme al corazón de Dios. Esther, con una vida normal, pero fue llamada a ser reina, fue llamada a participar en un certamen para convertirse en la reina. Y eso es lo que pasa. Pero esto fue con un propósito, para salvar al pueblo hebreo. Y hoy yo quiero que nosotros aprendamos a mirar, a poner en práctica, y que podamos discernir si Dios está cambiando hoy tu sueño. Si Dios está cambiando tu sueño. Tienes que aprender a discernir si Dios te está llamando al cumplimiento de algo mayor. Quizás lo que tú estás viviendo se ve grande, pero comparado a lo de Dios, quizás es diminutivo. Por eso, mira si Dios te está llamando. Ora y busca el consejo de Dios. En Proverbio 15, versículo 22, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Busca hoy el consejo de Dios. Examina si lo que tú estás viviendo y lo que tú estás buscando se alinea con la palabra de Dios. Si lo que tú estás haciendo no riñe con la palabra de Dios. Si lo que tú estás viviendo y haciendo no va en contra de la palabra de Dios. Si hoy tu vida puede ser ejemplo a seguir por lo que tú estás haciendo como propósito de Dios. O simplemente es parte de tu sueño. No te resista. La rendición trae paz. No te resista. Ríndete a los pies de Jesucristo hoy. Ríndete hoy a los pies de Él. Haz como María, que dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Pero tiene que soltar. Haz como Pablo: por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dios restaura sueños y lo transforma en algo mejor. Dios restaura sueños. Y hoy Dios quiere restaurar esos sueños tuyos, quizás que están ahí caídos. Esos sueños que están frustrados. Esos sueños perdidos. Hoy Dios quiere restaurar esos sueños. Dios restaura los sueños. Mira, Dios habla al pueblo en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el verso 25. Porque Él le dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Óyeme, Dios dice: voy a restituir, dice el Señor. Dios restaura los sueños. Dios va a restituir lo que perdiste, lo que se fue, lo que se llevó el proceso, lo que se llevó la tormenta o lo que se va a llevar. Dios lo va a restituir. Dios restaura. Dios restaura. Y si Dios ha cambiado tu sueño, sigue caminando en ese propósito. No importa lo que hoy estés viendo. Recuerda que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Los sueños pueden ser buenos, pero el propósito de Dios es eterno. Él sabe lo que hace. Recuerda Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Confía en Dios. Entrégale tus planes. Entrégale.
y permite que Él pueda llevarte al cumplimiento de su propósito y que tú puedas tener esa paz dentro de ti, porque sabe que no estás haciendo lo que te gusta necesariamente, sino que estás haciendo y está cumpliendo el propósito de Dios. Eso estás haciendo, cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Oremos. Señor, gracias por los sueños que tú nos diste, Señor. Pero más gracias, Señor, por cambiarlos cuando es necesario para nuestra vida y para gloria tuya, Padre. Señor, yo te ruego ahora, Dios mío, que nos ayude, Señor, a decir como María: hágase en mí según tu palabra. Yo te ruego, Señor, que bendiga a cada oyente que hoy está conectado, cada persona que escucha, Señor, esta programación hoy. Yo te pido que tú le guardes, que tú le abras el entendimiento, que puedan discernir, Padre, cuando tú le estás llevando a cambiar el sueño por el propósito, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, Padre, abre nuestros sentidos espirituales, Señor, para que podamos ver, Señor, la magnitud de tu propósito y de tu gloria para nuestras vidas, Señor. Oh, sí, mi Dios, te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí la programación del día de hoy de Escudriñando como los de Berea. Su hermano y consiervo Pastor Javier Martínez ha estado con ustedes a través de Radio Alma Cristiana. Puede seguirnos, puede descargar la aplicación tanto en Android como en iOS, Radio Alma Cristiana, y estar en sintonía 24 horas con esta programación. Recuerde que no importa cuán grande sea tu sueño, siempre tienen que estar en los pies de Jesús. Y cuánto éxito estés teniendo, tiene que venir a los pies de Jesús. Si vives en Santo Domingo Este y no eres cristiano o estás apartado, quiero invitarte a nuestra iglesia, la iglesia que va para el cielo. Casa de amor, casa de paz, una casa de restauración, una casa de familia. Hoy en la noche tenemos servicio de estudio bíblico a las 7 de la noche. Y mañana tenemos culto dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle A número 21 de Las Palmas de Alma Rosa, detrás del banco VHD que está frente a Megacentro por el lado de la Mella. Teléfono de contacto 829. Si tú quieres contactarse conmigo, 829-909-3007. Recuerde, Dios tiene un propósito para tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, cambiando propósitos por sueños. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana en una entrega más de Escudriñando como los de Berea. Que Dios te bendiga grandemente. Shalom.